Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno en una historia increíble, la de cómo el derecho romano, que es la base de casi todo nuestro sistema legal, se fue transformando de una manera radical. Vamos a hacer un viaje desde la Roma más clásica hasta las provincias más lejanas del imperio para ver cómo las nuevas ideas y sobre todo las costumbres de la gente reescribieron por completo las reglas del juego. Venga, vamos a ello. Y todo arranca con una pregunta clave. ¿Puede una creencia religiosa, una nueva fe, llegar a cambiar las leyes de todo un imperio? Pues la respuesta corta es que sí, y de manera rotunda. Con la llegada del cristianismo, ideas que parecían de piedra empezaron a moverse, y donde primero se notó todo esto fue en el corazón mismo de la sociedad, la familia. Así que vamos a empezar por ahí, por el entorno familiar, porque es donde los cambios fueron más prácticos, más del día a día, de la gente de a pie. La idea misma de lo que significaba ser una familia estaba literalmente a punto de cambiar para siempre. Fijaos, el cambio más bestia se dio en el matrimonio. En Roma, casarse era una situación de hecho, algo que se podía romper si uno de los dos quería. Fácil, pero de repente pasa a ser considerado un sacramento, algo sagrado, indisoluble. Y ojo, que esto no era solo un cambio legal, era reorganizar la sociedad entera con una nueva moral, donde el divorcio solo se permitía por unas pocas causas muy, muy concretas. Una auténtica revolución. Pero la cosa no se quedó ahí, ni mucho menos. El poder del marido, por ejemplo, se empieza a enfocar en proteger la dignidad de la mujer. Luego está la famosa patria potestad, ese poder casi absoluto del padre, pues se transforma en una figura de protección. Además, se garantizan los bienes de la madre para los hijos y se dan más derechos de herencia a las mujeres y a los hijos nacidos fuera del matrimonio. Hasta el luto de las viudas se regula. Se amplía el plazo para volver a casarse a 1 año. Bueno, y ahora hablemos de un tema peliagudo, la esclavitud. El cristianismo no llegó pidiendo su abolición de un día para otro, pero sí que introdujo una idea que, en el fondo, dinamitaba sus bases filosóficas, la de que todos los hombres son hermanos. Esta frase, aunque no liberó a nadie al instante, fue el motor de leyes de protección muy concretas. ¿Y qué leyes eran esas? Pues lo más interesante es lo prácticas que fueron. Primero, se prohibió separar a las familias de esclavos. Segundo, se dio validez legal a liberar a un esclavo delante de un obispo, en la iglesia, lo que le daba un peso enorme. Y tercero, y esto es muy práctico, se facilitó que un esclavo con varios dueños pudiera ser liberado si uno de ellos quería, simplemente compensando a los demás. Eran pequeños pasos, sí, pero con un impacto humano gigante. Vale, dejamos la familia y abrimos el plano. A medida que el derecho romano se iba extendiendo por ese imperio inmenso, desde Hispania hasta Siria, empezó a pasar algo inevitable. Se mezcló con la vida real de cada sitio. No se podía aplicar la ley igual en el Foro de Roma que en una aldea perdida de la Galia, y a este fenómeno, a esta adaptación, los expertos le pusieron un nombre: derecho romano vulgar. ¿Y qué es esto del derecho vulgar? Pues, para que nos entendamos, es una versión de calle del derecho romano. Al aplicarse en las provincias, perdió un poco de finura técnica, de pureza conceptual, pero a cambio se volvió más simple, más directo, más fácil de entender para todo el mundo. Quizá menos elegante, sí, pero muchísimo más práctico. Y para entender esto perfectamente, hay una analogía que propuso un historiador, Heinrich Brunner, allá por 1880, que es sencillamente genial. Él dijo: mirad, el derecho romano vulgar es al derecho romano clásico lo que el latín vulgar es al latín clásico. Es exactamente eso, la versión viva, la que se habla y se adapta, frente a la forma pura y académica. Vamos, que no se puede explicar mejor. Claro, este derecho vulgar tenía sus pros y sus contras. Por la parte, digamos, negativa, era inferior técnicamente. Se liaban conceptos clave como la posesión y la propiedad. Pero, y aquí viene lo importante, por el lado positivo estaba totalmente pegado a la realidad de la gente. Y fue fundamental porque sirvió de puente para que los pueblos germánicos se familiarizaran con el derecho romano, mezclando así dos mundos. Y uno se pregunta, ¿por qué pasó esto? Pues hubo razones internas, como que cada vez había menos juristas de élite y, sobre todo, que se le empezó a dar un valor tremendo a la costumbre local de cada sitio. Y claro, también hubo causas externas, la influencia de filosofías como el estoicismo, el propio cristianismo del que ya hemos hablado, y, por supuesto, el contacto con el derecho de los pueblos germánicos. Vale, después de toda esta época de adaptación, de vulgarización, en Europa empieza a moverse algo nuevo. En las universidades, los grandes sabios de la época sienten que hace falta unificar todo ese conocimiento, crear un sistema legal para todos, un derecho común. Y así es como nace el ius comune. Y lo más importante de todo, lo que hay que entender, es que no fue un derecho que impusiera un rey o un emperador. No, fue una doctrina científica creada por juristas y profesores en las universidades de toda Europa allá por los siglos XI al XV. Nació del estudio, no del poder. ¿Y de dónde sacaban todo esto? ¿Cuáles eran sus ingredientes? Pues se alimentaba
principalmente de dos fuentes gigantescas. Por un lado, el Corpus Iuris Civilis, que es la gran recopilación del derecho romano, y por otro, el derecho canónico, o sea, las leyes de la Iglesia. Fue básicamente la gran fusión del saber jurídico de la época. Bueno, y ahora vamos con una historia que a mí me parece alucinante. Es un caso real que demuestra a la perfección el poder de un simple gesto y que conecta directamente con esa idea del derecho vulgar, de la costumbre hecha ley. Nos vamos a la Hispania romana a principios del siglo IV. Imaginaos, estamos en una provincia del imperio y de repente surge una duda legal tan gorda que tiene que viajar hasta el despacho del mismísimo emperador para que la resuelva. El dilema era este. Una pareja se promete en matrimonio. El novio, como era tradición, le hace unos regalos a la novia. Pero, por desgracia, poco después el novio muere. La gran pregunta es, ¿qué pasa con esos regalos? ¿La novia tiene que devolverlos a la familia de él o se los puede quedar? Y la respuesta del emperador es simplemente brillante. Resulta que todo, absolutamente todo, dependía de una costumbre local de Hispania, el ósculo solemne. Si durante la promesa de matrimonio se habían dado un beso solemne, la novia se podía quedar con la mitad de los regalos. Si no había habido beso, tenía que devolverlos todos. Alucinante. Una costumbre de una provincia se convertía así sin más en ley imperial. Este caso, el del beso, que puede parecer una anécdota, en realidad nos dice algo fundamental, que el derecho no es un tocho de leyes rígido que cae del cielo, no, es un sistema vivo, que respira y que se va moldeando con lo que hace la gente normal en su día a día, incluso en el rincón más alejado del imperio. Y esto, claro, nos lleva a pensar si una costumbre tan cotidiana como un beso pudo llegar a tener fuerza de ley en el Imperio Romano, ¿qué costumbres nuestras, de hoy, podrían estar, sin que nos demos cuenta, sentando las bases de las leyes del futuro? Ahí lo dejo, para darle una vuelta.